cierto es que hace un ratillo, ni 40 minutos, una hora, estaba hablando con José y habíamos comentado de que, pues bueno, nos apetecía hacer un vídeo, contestar ciertas cuestiones. Ahora José hablará. Y también me estaba riendo un poco, le estaba comentando a José, digo, pues, qué poco ha tardado, ¿no? Por el título y uno de los motes que me tiene de broma a mí. Y digo, verás cómo lo suelta y no ha tardado ni 10 minutos y lo he visto en un grupo de WhatsApp. Digo, mira, José y yo es que tenemos nos gusta el fútbol, nos gustan los mismos temas y tenemos el mismo sentido del humor y la misma picardía. Bueno, pues nada, José, bienvenido. ¿Qué tal por allí, por Cali? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Samuel, pues por aquí con un poquito de calor, pero aquí en mi taller por lo menos tengo una partecita fresca donde puedo disfrutar de algo de viento. Muy bien, pues si quieres exponer un poquito de que ya casi tu idea de qué va a tratar un poquito lo que vamos a charlar. Listo, entonces explico cuál es la mecánica de este video. Bueno, hace unos días un periodista entrevistó a una mujer opositora de los testigos, eh, le hizo una serie de preguntas. Y pues como es lógico, cuando se entrevista a un ex, a una persona que es opositora o a una persona que le tiene odio a cierto grupo o a cierta institución, pues todo lo que va a decir es negativo. O sea, no se espera de que diga cosas positivas de nosotros, ¿no? Entonces es lo lógico. Entonces, esas preguntas las respondió, eh, es como un manual, ¿no? Que tienen ya estas personas, ¿no? Todas responden de la misma manera, siempre creando un paradigma, es un paradigma recurrente para poner en el público una idea negativa acerca de lo que los testigos de Jehová vivimos en nuestra vida diaria. Entonces yo dije, bueno, y yo le dije a esa persona, ¿no? A ese periodista, le respondí en su canal, le dije, bueno, ¿y por qué nunca entrevistas a un verdadero testigo de Jehová? Una persona que esté activa, una persona que lleve años en la congregación y que pueda responder el otro punto de vista, ¿cierto? Que pueda dar fe del otro lado, la otra cara de la moneda, porque siempre yo le dije precisamente eso, yo le dije, claro, siempre entrevistar al resentido es lo que vende, porque como va a exagerar, va a llegar a los extremos, al negativismo, entonces, claro, eso es lo que vende, porque eso es chisme, eso es calumnia, eso es difamación, eso es felonía, entonces eso se lo compra el público, ¿no? Lo que es la injuria. Entonces yo por eso te llamé, te escribí más bien y dije, bueno, vamos a reproducir esa misma entrevista, pero dando las respuestas de esta cara de la moneda, de la cara del que vive diariamente en esta congregación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sí, además ha sido sin pensarlo, o sea, venga, vamos para arriba. No necesitamos estudiarlo, simplemente contamos la realidad que vivimos nosotros. Y además el problema de este tipo de personas es que cuentan una realidad distorsionada, incluso ahora vamos a ir analizándolo, incluso con el mundo en el que viven. Bueno, lo cierto es que hay unas 19 preguntas, vamos a intentar hacerlo lo más rápido, si algún hermano se anima a subir, pues le damos la bienvenida. Y bueno, te voy a ir preguntando un poco. La primera pregunta dice, ¿quiénes son los testigos de Jehová? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Cuando una persona escucha esa expresión testigo de Jehová, inmediatamente piensa en la organización moderna de los testigos de Jehová, ¿no? En la religión que está establecida en más de 240 países y territorios del mundo, y aquella religión que lleva más de un siglo predicando de casa en casa. Pero lo cierto es que en la Biblia, a lo largo de todo el cristianismo en la historia, siempre Dios ha tenido testigos, siempre ha tenido personas que lo adoran. Entonces, un testigo de Jehová simplemente es una persona que adora a Jehová, una persona que da testimonio de Jehová. Entonces, si pensamos en la organización moderna de los testigos de Jehová, tenemos que pensar también en la organización de Dios a lo largo de todos los tiempos, de personas que han expresado su testimonio en Jehová. Entonces, nosotros simplemente somos una parte moderna de aquellos que siempre han dado testimonio de Jehová. Esa es la respuesta rápida. Muy bien. Lo cierto al final es lo que somos. Sin embargo, al final la pregunta puede conllevar incluso qué es lo que piensan los demás cuando escuchan que eres testigo o quién es un testigo de Jehová. Por ejemplo, hoy me llamaba la atención, damos la bienvenida a Franklin, ahora le daremos paso.
Franklin, apaga un momento el micro, que se oye un poquito y ahora te doy paso. Por ejemplo, estaba trabajando yo en Madrid y he llegado a una casa, era una mujer de Perú, y bueno, era luterana. La mujer era luterana. Entonces hemos empezado a hablar de temas religiosos y en el momento que tú le dices, soy testigo de Jehová, en su mente que tiene ya ideas preconcebidas que además no fallan. En la sangre, ahora iremos hablando, ciertos temas. Entonces, el problema es que las personas cuando oyen testigo de Jehová ya tienen ciertas ideas o ciertas cuestiones que les han ido introduciendo poco a poco las personas, ¿no? Bueno, vamos a la Ya siguiente hay un pregunta. prejuicio. Sí, exactamente, ya hay un prejuicio y ya tienes que exponer. Y de hecho me llamaba la atención porque, bueno, yo no, al oír luterano no he tenido la necesidad de tener un prejuicio, simplemente he empezado a tener una conversación, ¿no? Incluso, bueno, por no salirme del tema, le digo, ¿quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Y me decía el Todopoderoso, el Altísimo. Son personas que al final dices, o sea, como si no sabes de tu religión, no sabes ni quién es tu Dios, ¿cómo vas a saber de mí, no? Pero bueno, no es el tema hoy. Bueno, la siguiente pregunta, ya damos paso también a Franklin. Diferencias con el catolicismo, pone. Sería entre los testigos de Jehová y el catolicismo, ¿no? Si quieres, responde, Franklin, esa Franklin, pregunta. No sé si se escucha bien. sí, estamos hablando de una entrevista, no sé si has escuchado un poquito, y de ciertas preguntas que le hacen a una persona para que vaya contestando, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los testigos de Jehová? La persona entiendo que contesta quiénes son los testigos de Jehová y qué diferencias percibe esta persona con el catolicismo. No sé tú, por ejemplo, si puedes contestarnos qué diferencias se perciben entre lo que es el catolicismo y los testigos de Jehová. Bueno, primeramente hay diferencias abismales. Eso lo damos por seguro. Una diferencia abismal es que para adorar a Dios, para tener una comunicación con Dios, no tenemos que tener un objeto de intermedio. En esto se está refiriendo a los santos. ¿Me entiendes? Y cuando vamos al Nuevo Testamento, ningún apóstol tenía imágenes de Moisés, imágenes de Josué, imágenes de personas que sirvieron a Dios. En las congregaciones judías, cuando Pablo visitaba las congregaciones, en ningún momento no hay ningún registro de una manera explícita de que hayan tenido, por ejemplo, alguna estatua, algún monumento dedicado a un siervo leal de Dios. Por ejemplo, hubiera un siervo de Dios leal como David, como en el caso del profeta Elías, como en el caso del profeta Moisés, como en el caso, por ejemplo, del profeta Ezequiel, Isaías, de los profetas mayores y menores. No hay ningún registro, no existe ningún registro. Por eso es la diferencia abismal entre los testigos de Jehová y la Iglesia Católica. Un segundo aspecto tiene que ver, por ejemplo, con las enseñanzas que ya la hemos dedicado, ¿no? La hemos enseñado, que es la Trinidad, la inmortalidad del alma y el infierno. Son doctrinas completamente antibíblicas. ¿Me entiendes? O sea, ningún apóstol de una manera explícita habló acerca del infierno. Y sabemos realmente que la palabra infierno es un término latino, no es ni griego. Porque las 12 veces que aparece este término infierno es el Gehenna. Y el Gehenna no tiene nada que ver con un lugar de tortura. Entonces hay muchas diferencias y nos ponemos a hablar, no va a alcanzar el tiempo, porque hay que analizar ciertas preguntas que tú vas a exponer aquí, pero la diferencia es completamente diferente. Yo, un segundo y le paso la palabra a José. Yo entiendo en el concepto de la entrevista, cuando te preguntan diferencias con el catolicismo, no es una cuestión doctrinal. Yo entiendo que al que entrevista le trae sin cuidado. Si unos creen en el alma, en el infierno, le da igual. Al final las diferencias y en lo que yo entiendo porque yo no he visto la entrevista, en lo que se basa la persona que quiere transmitir unas ideas, es que el catolicismo al final es más flexible, da cierta flexibilidad que no se da en los testigos de Jehová.
Por ejemplo, si una persona tiene una pareja y se va a vivir y mantiene relaciones sexuales, va a ser expulsada de los testigos de Jehová. Pero en el catolicismo da igual, te puedes bautizar. Sin embargo, este tipo de preguntas provocan cierto tipo de falacias. Por ejemplo, ¿el catolicismo de hace 200 años te permitía eso? ¿El catolicismo de hace 200 años te permitía tener otra religión? Te mataban, te torturaban y te mataban. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día el catolicismo se ha tenido que amoldar a los parámetros que marca la sociedad. Y claro que es mucho más flexible. Entonces yo entiendo, no sé, José, que al final cuando dicen diferencias con los católicos es simplemente para decir eso, ¿no? Que los católicos son más flexibles. Un detalle. En ese aspecto que tú estás hablando, yo recuerdo cuando yo vivía en Cuba, yo conocí varios masones que yo le predicaba y ellos me decían, a nosotros no nos impide tener otra religión aparte la de nosotros que profesamos. Pues habían 2 o 3 de ellos que eran católicos, o sea, profesaban la iglesia católica, iban a misa, pero también iba a la logia masónica. Y eso, la iglesia católica ha sido permisiva en muchos años atrás. O sea, una persona puede ser católico, pero practica el espiritismo. También conocí en mi barrio, conocí varias amistades mías que nacieron en el barrio, que practicaban, por ejemplo, eran paleros, eran babalaos, eran santeros, y iban a la iglesia católica, hacían comunión. Entonces, es horrible el desastre que hay dentro de la iglesia católica. O sea, usted puede practicar la religión yoruba, la religión nigeriana del espiritismo, puede ser babalao, santero, palero, practicarte de magia, y son católicos, los conocí yo, no es que nadie me lo contó, los conocí, que hacían un bembé, a un arrobamiento de cabeza, hacían una misa espiritual. Vale. No, se te corta un poco, Franklin, pero queríamos centrarnos un poco más en lo que son los testigos de Jehová. No sé si sí, que se te cortaba un poco, pero vamos a centrarnos un poco en lo que los testigos de Jehová. No sé si José, ¿quieres comentar? ¿Se escucha? Sí. ¿Me oyes o no? Sí, te escucho perfecto. ¿Se entrecortó ahora? ¿Vuelvo a repetir? Sí, se te cortó. Pero que vamos a seguir porque lo que nos queremos centrar es en los testigos de Jehová, ¿no? Y en entender el contexto de la entrevista. No sé si me habías entendido. No, un detalle, Samuel. Lo que yo estaba explicando es que uno, o sea, que los católicos pueden ser practicantes de espiritismo y ser una persona sincrética, tener ese sincretismo, unión de dos fe completamente diferentes. Vale. Samuel. Sí. Sí, yo entiendo el punto de Fran, y es válido. O sea, lo que Fran quiere decir es que en el catolicismo, digamos, no hay una norma de vida, ¿cierto? No hay un estilo de vida que se debe llevar, como lo había en el cristianismo primitivo, como lo hubo en los apóstoles, que los apóstoles tenían que seguir unas normas morales, tenían que seguir unas normas cristianas. Los presbíteros que se elegían en las congregaciones tenían unos requisitos morales. Entonces, en el catolicismo está bien, ellos hablan de moralidad, dan sermones, leen historias bíblicas, todo esto, pero todas esas personas que van a la iglesia pueden tranquilamente en su vida cotidiana practicar lo que quieran. Pueden practicar la inmoralidad, pueden practicar la borrachera, pueden practicar la extorsión, lo que sea, y el sacerdote nunca va a ir a decirles, te voy a hacer una excomunión o te voy a dar una disciplina. O sea, el sacerdote no le importa eso. Al sacerdote lo único que le importa es que las personas vayan a las actividades de la iglesia, sin importar qué vida lleven. Él se conforma con darles un sermón y de pronto atenderlos en un confesionario para decirle, bueno, confiesa tus pecados, pero en pocas palabras, hay una desconexión entre la iglesia y la vida moral de las personas, cosa que no pasa en nuestra congregación, donde cada persona tiene que ser consciente de que tiene que dar un ejemplo en su vida moral, porque de eso depende
¿cierto? El funcionamiento de la congregación y el nombre de la congregación ante la sociedad, ante las personas. Yo me acuerdo, siempre me gusta comentar esta anécdota. Yo viví en un pueblo por aquí en Colombia, un pueblo por allá en medio de las montañas, llamado Pácora. Viví allá casi un año y un día me pareció algo muy curioso porque hubo una fiesta patronal, ¿cierto? Esas fiestas en nombre de los santos. Y lo curioso es que siendo una fiesta un santo, hay borrachera, inmoralidad, hay riñas, peleas, hasta a veces inclusive muertos. Pero lo que más me llamó la atención es que una de esas fiestas fue un sábado en la noche y el domingo en la mañana el sacerdote en la misma tarima donde se hizo la fiesta y donde se bebió y se emborrachó la gente, en esa misma tarima en la mañana del domingo hizo la misa. Y cuando cuando él decía algo, hasta los borrachos tirados en los andenes decían amén. Los borrachos que eran católicos también, porque el pueblo era de casi que más de un 90% de católicos. Entonces miren, lo que yo les digo, hay una desconexión entre lo que es la iglesia y lo que es el comportamiento de sus feligreses. En nuestra congregación es diferente. En nuestra congregación tenemos una responsabilidad moral que obviamente no todos la cumplen. O sea, por eso hay expulsiones, por eso hay censuras, porque no todos cumplen con ese comportamiento que se exige de un verdadero cristiano. Entonces ese era el punto que quería mencionar. Sí, yo me refería un poco más en cuestión de qué es cómo lo plantean, pero cuál es la realidad. Porque la entrevista esta ya fue en España. Sí. Vale, entonces la cuestión está que yo entiendo que el entrevistador es católico. ¿Me entiendes? Entonces me extraña que la testigo de Jehová le contestara no sé lo que, porque no lo he visto, sé qué entrevista es, pero la cuestión es esa. Al final lo que marcan es, bueno, al final los testigos de Jehová es normas rígidas donde no puedes respirar y el catolicismo es un remanso de paz. Es lo que yo entiendo que al final es lo que transmiten, ¿no? Sin embargo, al final, que era hacia donde vais tanto Franklin como tú, al final lo que se demuestra es que en el catolicismo, porque es un remanso de paz, según tú, entre comillas, porque podéis hacer lo que os dé la gana. Sin embargo, eso es ahora. Pero hace 150 años, hace 200, te quemaban. Aquí en Valencia quemaron a un profesor en el año 1830 porque no enseñó bien la religión, no enseñó la Trinidad bien en el colegio, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta y es ¿quién manda? No sé si queréis, José o Restrepo. Bueno, para nosotros, o sea, doctrinalmente siempre lo hemos enseñado y lo hemos demostrado. La Biblia es clara, el Nuevo Testamento es claro al decir de que el cabeza de la congregación es Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que maneja los asuntos de la congregación. De hecho, nosotros siempre pensamos en que estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, pero con Jesucristo como cabeza. Ahora, las congregaciones a su vez, eso pasó en el siglo I, a su vez elegían presbíteros. Presbíteros es la palabra que hoy conocemos para anciano. Ese mismo puesto de presbítero también en griego se le llama episcopo, que hoy en día traducido en español sería superintendente. Entonces, por eso nosotros tenemos lo que le llamamos anciano o superintendente en cada congregación. En cada congregación pueden haber 5, 10, dependiendo de los requisitos que cumplan. Entonces, cuando se dice quién manda, o sea, espiritualmente está mandando Jesús como cabeza de la congregación, pero aquí terrenalmente, en todas las congregaciones del mundo hay superintendentes o ancianos que la dirigen. No sé si me toque mostrar textos o pruebas, pero pues yo creo que la idea es pasar rápido con las preguntas, ¿no? Sí, el tema es que cuando alguien dice, ¿quién manda? Pues el que tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, cuando surgió en tiempos bíblicos el problema de la carne con el apóstol Pablo y el tema de la circuncisión, tuvieron que hacer una reunión y tomar una decisión con el respecto. O, por ejemplo, en Apocalipsis 1:1 vemos un orden jerárquico. Dios, Jesús, un ángel, Juan y a las congregaciones, ¿no? Entonces, la cuestión es esa, que al final parece que es que no tiene que haber un orden, una dirección para estas personas, porque entienden que si alguien dirige, eso no es lo correcto. Porque al final es lo que quieren transmitir al resto de las personas. Es que los testigos tienen allí 8, 9, 10 personas que son las que dirigen, las que mandan. Es que tú sabes cómo funciona. Incluso un país donde hay un presidente, unos diputados, ¿entiendes? No sé si Franklin quiere comentar algo
y pasamos sí, es obvio. Tiene que haber leyes, tiene que haber dirigentes, porque todo sería un desastre. Entonces los apóstatas, en este caso los apóstatas, no quieren dirigentes, no quieren leyes, no se quieren adherir a una persona que te puede juzgar, una persona que te puede corregir o te puede instruir. Ellos no les interesa porque son personas que creen en el libertinaje, igual que Satanás, el diablo, no quería ser corregido, por eso es que se separó de la oración verdadera. Entonces los apóstoles lo que quieren es libertinaje, quieren hacer lo que les da la gana, ¿me entiendes? No bajo reglas establecidas bíblicamente. Entonces, en 1 Corintios 11:3 habla de una jefatura, o sea, ¿quién dirige a la mujer? El hombre. ¿Quién dirige el hombre? Jesús. ¿Quién dirige a Jesús? Jehová. Quieran o no quieran. Entonces, ellos no quieren, de contra que critiquen la organización, no quieren ser corregidos. Entonces dice que utilizamos ostracismo, que somos personas que maltratamos psicológicamente a la gente. No, es que ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y aquí no se puede hacer lo que les da la gana. Aquí o estás bajo regla o no estás. Hay que sacarte. Hay que sacar a la gente indisciplinada, las personas rebeldes, las personas incorregibles. Quieran o no quieran, gusta que no le guste. Mira, Fran, pero en el caso de estas personas y estas entrevistas, obviamente, tanto la pregunta como la respuesta siempre van con veneno, ¿no? Siempre van con mala hazaña, porque básicamente esa pregunta, el objetivo es apuntar la mira al cuerpo gobernante. Ese es el objetivo de ellos, ¿no? Desacreditar a los testigos de Jehová diciendo que tienen un cuerpo gobernante, que tienen 8 hombres que son los que mandan. Y como ya dijimos, hay un mando espiritual que es de Jesucristo, pero también hay un mando terrenal que es de estos ancianos o superintendentes. De hecho, los mismos miembros del cuerpo gobernante son superintendentes. Lo que pasa es que ellos forman un cuerpo que dirigen esta obra espiritual a nivel mundial. Y eso ocurrió también en el siglo I con los apóstoles. Lo que estas personas no piensan es de que la iglesia primitiva del siglo I también tenía un cuerpo gobernante, también tenía un cuerpo que regía la congregación y tomaba las decisiones. Las decisiones no las tomaba cada cristiano. Exacto. Hay un detalle. Ellos se van a lo personal. ¿Me entiendes? Si te das cuenta, todas las entrevistas de los apóstatas, todas se van a lo personal y buscando un punto negro en la persona, pero ellos nunca dicen lo que hicieron. Entonces quiero leer una cita. Tan delincuentes, tan sinvergüenza, que ellos no cuentan el daño que han hecho, sus errores, ¿me entiendes? Sus inmoralidades. No lo cuentan, no lo dicen, porque no les conviene. Todos, si quieres todos, para ir pasando y no todos. Sí, quiero leer una cita antes para pasar ya esta pregunta, Samuel. Sí. Mira esta cita, vea. Hablando de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, ¿no? De la iglesia primitiva, el primer centro de dirección de la iglesia. Dice, este cuerpo corporativo, cuyos miembros son al mismo tiempo miembros del cuerpo de Cristo, encuentran en estas cartas su expresión más clara. Se representa al cuerpo gobernante y al oficio de gobierno como parte del cuerpo de Cristo y como constituidos en él por Dios y Cristo mismo. El cuerpo gobernante cristiano primitivo es una institución de Dios y de Cristo. Nos muestran además la necesidad de estos órganos administrativos, pues por su naturaleza pertenecen al cuerpo de Cristo, la congregación. Cualquier persona que me escuchó leer esta cita estará pensando en que esta cita aparece en una atalaya. Sí, la Enciclopedia Católica. Pero resulta que no, es la Enciclopedia Católica. La misma Enciclopedia Católica está reconociendo aquí, hablando de la dirección de la iglesia primitiva, que había un cuerpo corporativo, un cuerpo gobernante, que era el que tomaba las decisiones de la iglesia, que era el que regía la congregación aquí a nivel terrenal. Entonces, está bien.
El que manda a nivel espiritual es Cristo, pero aquí a nivel terrenal tiene que haber unos seres humanos que son nombrados también para gobernar la iglesia, para regir la iglesia y tomar las decisiones. Porque imaginen ustedes qué pasaría si cada persona en la iglesia tomara una decisión. Entonces, seríamos como el protestantismo, estaríamos fraccionados en 60.000 o 70.000 sectas. Eso es lo que pasaría. Exactamente, ¿no? Y que al final lo que estas personas, tú cuando tienes un argumento, no puede ser que rechaces, por ejemplo, no, es que mandan allí 9 personas, pero vamos a ver, en tu país, ¿quién manda? En tu casa, por ejemplo, ¿quién pone las normas? ¿Rechazas a tus padres porque tus padres te ponen normas en casa? ¿O tú a tus hijos? O sea, al final lo que pasa es, como no, es que los testigos, hay ahí unas personas que dirigen, sí, dirigen, y entonces, qué malos tienen que ser, pero bueno, ¿os dais cuenta de qué tipo de argumentación tenéis? Tú puedes salir por la calle como te dé la gana, ahora hablaremos un poco de la ropa, tú puedes hacer lo que te dé la gana en la vida o hay unas normas establecidas. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto y dice esclarecer. ¿Qué es? No sé si José quieres contestarlo. Sí, yo creo que ahí la pregunta apunta al asunto de que los testigos de Jehová no tienen una doctrina rígida, sino que los testigos de Jehová, digamos, desde que Russell empezó a estudiar con sus amigos y familiares, siempre han estado abiertos a que la Biblia les indique si están cometiendo algún error, si se han equivocado en algo, e irlo cambiando. Entonces, a eso es lo que se le llama, por ejemplo, que la luz se va haciendo más clara. Yo siempre he tenido un dicho, a causa de que en el siglo I los apóstoles, Jesús y los apóstoles establecieron luz, pero en el siglo II arranca la apostasía. Entonces, el cristianismo de esa época del siglo II, de la luz, fue avanzando lentamente hacia la oscuridad. Y fue tanta la oscuridad que inclusive a la Edad Media se les llama la era del oscurantismo, porque era tanta la oscuridad que te mataban, te torturaban, te quemaban vivo, simplemente por decir algo en contra de la Iglesia Católica, por enseñar algo diferente o por seguir otras normas. Aparte de otros asuntos que ocurrían, ¿no? Como la persecución de mujeres inocentes diciendo que eran brujas y una cantidad de masacres, inmoralidades que yo en mi último video las estuve mencionando. Entonces, la cristiandad de la luz fue avanzando lentamente hacia la oscuridad. Los testigos de Jehová vinieron de esa oscuridad, o sea, Russell vino de esa oscuridad, salió de ahí. Entonces, a él esa oscuridad le tocaba con estudio de la Biblia ir aclarando poco a poco la verdad bíblica, irla entendiendo. Y es un proceso gradual que inclusive no solo le llevó a Russell, sino a Ruder, Joranor y a toda la organización de los testigos de Jehová hasta la actualidad. Aún se siguen actualizando algunas cuestiones, pero ojo, no las doctrinas principales ya están definidas. Desde el principio no se creyó en la Trinidad, desde el principio se creyó en un reino celestial, desde el principio se creyó en Jesucristo como rey de ese reino. O sea, lo que han cambiado son detalles de algunas profecías, de algunas ilustraciones, de algunas parábolas, algunos entendimientos o algunos detalles de organización, pero las doctrinas básicas no han cambiado. ¿Por qué se han hecho esos pequeños cambios? Porque la organización de los testigos de Jehová salió de la oscuridad y va avanzando siempre hacia la luz, contrario a lo que hizo la cristiandad de avanzar de la luz hacia la oscuridad. Exactamente, ¿no? Al final son, y como siempre digo yo, ideas periféricas susceptibles de cambio, de un mejor entendimiento, o eso, por ejemplo, el catolicismo en una época enseñaba que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra y Galileo tuvo que retratarse cuando él decía que no, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Bueno, hoy día, ¿qué cree el catolicismo? Y así podríamos hablar mucho, ¿no? Incluso, por ejemplo, con relación a los estudios del ADN, se decía que el 20% del ADN era válido y que el 80% era basura. Y hoy día se ha descubierto que son cientos de millones de interruptores que tienen una función. Bueno, se podría hablar mucho más acerca de muchas cosas, sin embargo, la ciencia ha avanzado, muchas cosas han avanzado, se ha visto mejor y evidentemente uno tiene que ir actualizándose. Y nosotros en ideas periféricas susceptibles de cambio, cuando se entiende mejor, se comprende mejor. Bueno, pasamos al siguiente punto y si quiere Franklin también puede, dice, un día siendo testigo de Jehová. No sé qué podéis opinar al respecto, José, y si quiere luego comentar algo Franklin. Franklin, ¿quieres responderla o la respondo?
No, pero que no escuché bien la pregunta. Un día siendo testigo de Jehová. Yo entiendo que a la persona se le debe de preguntar que cómo es su día a día siendo testigo de Jehová, donde yo entiendo que esa persona transmitirá, pues que yo, mira, si la gente decía buenos días, yo no, con mundanos no hablo, ay, que sois muy malos todos, mundanos, es lo que yo entiendo que transmitiría esta persona. O sea, Déjame responderla, pues, Samuel. Venga. Mira, es que la idea preconcebida, ese estigma que se ha creado alrededor de los testigos de Jehová, es ese estigma de fanatismo, de que un testigo de Jehová en el día sale a predicar 8 horas, llega a la casa a leer una revista y se acuesta leyendo un libro y se levanta y vuelve a predicar 8, o sea, esa es la idea que le meten estas personas a la gente, y no es así. O sea, la vida de un testigo de Jehová suele ser una vida normal. Por ejemplo, yo me levanto por la mañana y no hago más nada. No, mentira, así dice la canción. Quería decir ese chiste. No, yo me levanto por la mañana y me pongo a hacer mi trabajo. Yo soy artista plástico. Entonces me pongo a pintar mis cuadros y todo eso. También pongo música. Me gusta, me encanta la música. Me gusta, por ejemplo, la música clásica. Me gusta el rock clásico. Me gusta el rock en español. Me gusta, me gusta el jazz, el blues y muchos estilos, ¿no? Musicales, seleccionando los que no sean inmorales ni que sean violentos. Bueno, cada cual decide hasta qué punto selecciona. Otra cosa que hago en el día también es a veces sentarme a ver las noticias, a veces veo una película porque también soy cinéfilo, también soy muy aficionado a ver películas, también obviamente sabiendo seleccionarlas. En el día también leo mucho. Y claro, estas personas piensan que uno solo lee atalayas. Y resulta que yo llevo varios años leyendo casi todas las obras de los primeros 300 años del cristianismo primitivo, lo que es la patrística. Aparte de eso, he leído a Antonio Piñero, he leído personas que hablan del paleocristianismo, de filología, he leído sobre ciencia, a Stephen Hawking, la historia del tiempo, o sea, leí a Oparin, el origen de la vida, he leído literatura universal, a Víctor Hugo, he leído Los Miserables, he leído literatura rusa, o sea, un testigo de Jehová tiene una vida normal, y estas personas quieren hacerle creer a los de afuera que somos fanáticos y que no hacemos nada más que leer una revista o que predicar todo el día, y resulta que eso no es así. O sea, hay unos que sí predican mucho, pero algunos, solo son algunos. Muchos otros predicamos menos, pero hacemos estas diferentes actividades diarias. O sea, es una vida normal. Lo que pasa es que nos comprometemos un poco más con la vida espiritual. Hasta ahí. Déjame un detalle porque tengo que retirarme, pero después voy a entrar de nuevo, tengo que hacer una diligencia. Los apóstatas transmiten en los medios de difusión que nosotros no tenemos vía social, y eso es falso. Y te voy a contar de mi experiencia. Según Cristo dijo, no lo saques del mundo, porque somos parte del mundo. Pero Santiago 4:4 dice, el que tenga amistad en el mundo se considera enemigo de Dios. ¿Qué significa Santiago 4:4? ¿Qué dijo Santiago cuando dijo que ser parte del mundo es enemigo de Dios? Por ejemplo, yo he trabajado en varias compañías donde yo tengo que asociarme con distintos tipos de personas. Personas ateas, personas que son satánicas, personas que son religiosas, personas que son completamente inmorales. Pero una cosa es tener vida social en el trabajo, ¿me entiendes? Conversar con la persona, quizá hablar sobre un tema en específico, pero otra cosa es practicar lo que hacen ellos. Porque yo, por ejemplo, yo estuve trabajando en una compañía parecida a la Caterpillar, donde se reembasaba piezas de equipos pesados. Y había una cantidad de gente, habían como 100 y pico trabajadores. Habían personas mal habladas, personas chismosas, personas calumniadoras, personas que no querían hablar contigo, y yo tenía que asociarme con ese tipo de personas. Pero ya cuando un grupo se reunía y empezaban a hablar de inmoralidad, de que si las mujeres, que si el desnudismo,
que si la pornografía, yo me apartaba de la gente. Es obvio. Si uno es cristiano y sabe que esas personas no tienen una vida moral, ¿qué tú haces teniendo ese tipo de conversación con esas personas? Nosotros como testigos sí tenemos vida social. Lo que no compartimos, no practicamos, no hacemos lo que hacen las personas del mundo, igual que una persona que es joven, que va a la escuela y tiene que tener vida social con los compañeros de escuela. Ahora, si un grupo, si su hijo va a la escuela y sabe que en ese grupo van para el baño a fumar marihuana o a consumir droga, ¿cuál es la enseñanza que dice la Biblia? No compartir con ese tipo de personas. Pero nosotros no somos personas, ¿me entiendes? Que llegamos a la escuela o llegamos al centro de trabajo y nos callamos la boca y somos como unas momias. No, no. Entonces, los apóstatas utilizan como punta de lanza el argumento de que no tenemos vida social, que llamamos los mundanos. Eso es falso. 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 A mí me gustaría que yo quisiera, vaya, yo diera hasta dinero que me hagan una entrevista a mí, vaya. Yo quiero ir a un programa televisivo para que ni 10 minutos van a durar conmigo. Ni 10 minutos van a durar conmigo. Porque los argumentos que le voy a exponer, las preguntas que le voy a hacer, me van a tener que votar del programa. No van a aguantar. Entonces, ellos utilizan personas imberbes, personas ignorantes, ¿me entiendes? Que no tienen conocimiento. Vamos a ir pasando para hacer comentarios un poco más cortos, porque es que vamos por el 5 y son un montón. No, quería decir eso nada más. Luego vas comentando. Juan Carlos, ¿quieres comentar algo? Han entrado también Denilson y vamos comentando y pasando un poquito a la siguiente. Sí, gracias, Samuel. Bueno, yo quería, aunque el punto ya pasó, ¿verdad? Pero yo quería dar mi opinión acerca del aprendizaje progresivo que ellos dicen, ¿verdad? Que no debería, eso no debería de suceder. Pero fíjense, ese aprendizaje progresivo que nosotros ya pasamos o estamos todavía en eso, ellos en este momento ellos lo están experimentando. Hoy en día en las redes solo se está hablando de un tema que ellos no tienen claro. Ellos están hablando de que si María es madre de Dios o es madre de Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en esos concilios que hacen en YouTube tomen una decisión? ¿No es cierto que uno de los dos grupos va a tener que cambiar la opinión que tenía? Lo otro también, que siempre dicen, no, que obligan a los testigos de Jehová a hacer esto y esto y esto. A mí, como testigo de Jehová, yo puedo hablar por ustedes quizás en este punto. ¿Cuándo los han obligado a hacer algo que ustedes no quieran hacer? Ni en el asunto de la sangre nos pueden obligar, porque eso es asunto personal. Muy bien. Vamos pasando un poquito por no alargarlo. Denilson, no sé si querías comentar alguna cosita. Bueno, sí, nada más algo así rapidito. Y es que, pues, sí, normalmente como que me dice que la pregunta... No se te oye, Denilson, no se te oye. Vamos pasando un poquito. Estás Israel, no sé si quieres comentar algún punto. Buenas noches, ¿qué tal? Me acabo de conectar ahora, acabo de llegar, estoy en casa de unos familiares, no puedo dar mucho, sería para saludaros y para escucharos también desde abajo, pero no quería aprovechar la oportunidad de saludaros a todos. No se te oye, no sé si le oís. ¿No se me oye? Yo oigo no sé quién es o alguien está dando interrupción. ¿Podéis apagar el micro? ¿Lo tenéis todos apagados? Entonces, a ver, ¿puedes repetir, Israel? Hola, ¿me escucháis ahora? Sí, ahora un poco mejor. Vale, pues nada, decía que es que estoy en casa de unos familiares y no puedo estar mucho rato,
pero sí que no quería aprovechar la oportunidad, no desperdiciarla, de poder saludaros y de poder mandaros un abrazo a todos, y os escucharía desde abajo, pero no quería desaprovechar la oportunidad para saludaros a todos. Pues nada, hombre, que pues un placer que hayas pasado. Si quieres comentar algo más, si no, pues te despides. Si después tengo un poquito más de tiempo, intento unirme. Con más tiempo, pues otro día compartimos un poquito. A cuidarse mucho por allí, por las islas. Venga, Israel, un abrazo. Hasta luego. No sé, Denilson, ahora sí se te escucha un poquito mejor. A ver, ¿ahora se me escucha? Y ahora ya se te escucha bien. Sí, bueno, yo solamente rápido quería comentar respecto al punto que están analizando, que pues creo que la pregunta es un poco trampa, ¿no? Porque pues intentan hacer ver como que a los testigos como que nos controlan todo lo que hacemos, ¿no? Nuestro día a día, como que no tenemos libertad de hacer nada, ¿no? Como si fuéramos marionetas o robotcitos, no sé. Y pues más o menos la pregunta va con esa intención, ¿no? Hacer ver como que supuestamente los católicos tienen más libertad, pero yo creo que es más que nada que pues a ellos no les importa, ¿no? O sea, para ellos su religión, sus creencias, pues solamente ocupan cuando van a la iglesia, ¿no? Cuando entran, pues ahí sí muy espirituales, pero salen y pum, ahí se acaba todo, ¿no? En cambio, yo creo que la cosa es que nosotros los testigos, pues sí vivimos nuestra fe, ¿no? Realmente, o sea, no es algo que simplemente nos ponemos un ratito y luego nos lo quitamos, ¿no? Sino que ya es parte de nuestra vida, y yo creo que esa es la gran diferencia con los católicos. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, y si quieres se la dejamos a Alexander. Sería predicar en qué consiste. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo está la cosa por Nueva York? Saludos, estamos bien. ¿Cómo estás, Samuel? Pues bien, aquí José? Charlando un poquito. Solamente quería integrarme. Sigan, que solamente quiero escuchar, que estoy trabajando aquí en la casa. Solo quería ser parte. Si quieres, entonces apaga el micro para que no se oiga mucho las interferencias, y si quieres entrar, me lo dices y ya está, ¿vale? José, ¿quieres contestar la pregunta con relación a predicar en qué consiste? ¿Predicar en qué consiste? Listo. Predicar simplemente consiste en salir a dar testimonio acerca de lo que se cree. ¿Qué cosas se critican, no? Porque aquí tenemos que meternos en la mente del entrevistador, y cómo el objetivo es sacar cosas negativas de los testigos, ¿no? Y que la otra persona que odia ya a los testigos, pues diga muchas cosas negativas. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las cosas negativas que se dicen? Bueno, primero, que un testigo de Jehová está obligado a predicar determinado número de horas. Y eso es falso. O sea, cada testigo de Jehová elige voluntariamente cuántas horas sale a predicar. Inclusive muchos testigos de Jehová predican solo 2 horas al mes. Otros predican 10. Inclusive hay unos que digamos quieren ir más allá, quieren predicar mucho más, y hacen lo que se llama un arreglo. Eso se hace voluntariamente, que es el precursor regular, cumplir con 50 horas, o precursor auxiliar, que es cumplir con 30 horas. Pero cada persona voluntariamente decide si lo hace o no. Inclusive muchas veces ni siquiera cumplen con las horas, y le dicen a los ancianos, mira, tuve una circunstancia tal y no hay problema, no pasa nada. O sea, no hay una camisa de fuerza para que la persona tenga que hacer las horas. Y si tiene que dejar de ser precursor, lo deja de ser y sigue siendo un publicador haciendo sus 10 horas, sus 2 horas, lo que quiera. Todo va de acuerdo a las circunstancias de la persona. Ahora, el otro punto es las publicaciones. Se critica también a los testigos de Jehová por enseñar con publicaciones. Y resulta que eso, en vez de ser negativo, es algo positivo. ¿Qué iglesia te lleva a tu propia casa un libro o una revista gratis? Cualquier iglesia te manda a una librería cristiana o a una librería católica donde los libros valen un montón de plata. Solo los testigos de Jehová van a las casas de millones de personas a dejarles literatura gratis, porque son los mismos testigos de Jehová los que donan por esa literatura. Ni siquiera casi nadie dona por esa literatura, es prácticamente gratis. Ahora, ¿qué organización religiosa saca un exhibidor público donde el que quiera pueda arrimar por una publicación gratis? Eso no lo hace ninguna organización religiosa. Entonces, predicar es eso, o sea, dar un testimonio, enseñar lo que creemos y hacerlo con diferentes medios educativos.
y eso lo hacía el cristianismo primitivo. Los cristianos primitivos fueron reconocidos por ser muy buenos escritores de publicaciones. Hacían folletos, tratados, libros, como por ejemplo el diálogo con Trifón, las apologías de Justino, los libros de Orígenes de Alejandría, los libros de Cipriano, de Hipólito. O sea, esta gente escribió, inclusive hubo uno como Orígenes que escribió hasta más de 2000 o 3000 libros. Entonces eso no es extraño en el cristianismo, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, la respuesta es sencilla, si me lo preguntan ahí por lo menos, ¿qué es predicar? Cumplir con un mandato bíblico. Ya está. Tenemos que dar testimonio hasta el tiempo del fin, tenemos que hacer discípulos y eso se hace ir de casa en casa. Romanos 10, 13 y 14 que dice, el que invoque el nombre de Dios será salvo y no conocerán sin alguien que predique y se acabó, es lo que hacemos. Que tú no lo quieres hacer porque quieres tener otro estilo de vida, vete, no prediques, pero nosotros lo vamos a seguir haciendo. Entonces, predicar es cumplir el mandato de ir a personas de todas las naciones. Juan Carlos, no sé si quieres comentar algo. Sí, además, eso demuestra lo que realmente eres. Si tú eres cristiano, tienes que salir a predicar. Es todo. Muy bien. Pues vamos a pasar al siguiente punto y ahora si Denis también quiere comentar algo. Comunicación prohibida. No sé si José, al grano, a la yugular. Sí, a veces me cuesta hacer trabajo ser escueto, pero voy a tratar. Bueno, obviamente ahí se establece el estigma de que los testigos de Jehová tenemos prohibido hablar con familiares, con amigos, con compañeros de colegio, de trabajo, y pues obviamente lo que ya conocemos con expulsados o apóstatas. Bueno, un testigo de Jehová no se le prohíbe hablar con ningún familiar, no se le prohíbe hablar con ningún amigo, ningún compañero de estudio, ningún compañero de trabajo. O sea, simplemente el testigo de Jehová se le advierte de que no se meta en conversaciones de tipo inmoral, en conversaciones que atenten contra su espiritualidad, o que no se meta en relaciones íntimas con personas que puedan, digamos, ser un peligro también para su espiritualidad o su persona. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, hay personas que están metidas en el mundo de la droga y que son traficantes inclusive de droga. Entonces, ¿cómo voy yo a ser mi amigo de esas personas? Entonces, obviamente no. O sea, ahora en cuanto a familiares, o sea, yo llevo casi 30 años en esta congregación y nunca he tenido un problema con un familiar. Inclusive he jugado fútbol con mis primos, he participado en actividades sociales con ellos. Simplemente a un testigo de Jehová se le advierte es que hay ciertas actividades que son de origen pagano y en las cuales pues no vamos a participar, pero en ningún momento se nos prohíbe tener comunicación con un familiar, tener comunicación con un compañero de trabajo, de estudio o con cualquier persona. Ahora, en donde sí hay una norma bíblica es con relación a los expulsados. El mismo Pablo en la primera carta a los Corintios habla muy claro de que ya no debe haber un trato social con un expulsado. Entonces, ¿para qué se quejan y para qué nos atacan por eso si la misma Biblia dice que esa es la norma? Y con relación a los apóstatas, aquellos que niegan, que no permanecieron firmes en la verdad, dice el apóstol Juan en su segunda carta, dice que a ellos ni siquiera un saludo, o sea, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la carta de Juan, que a los que no permanecieron en la verdad y que después vienen a traer un ataque frontal contra la congregación con una enseñanza contraria a lo que enseña la congregación, para atacar a la congregación, simplemente ni siquiera un saludo, o sea, es una norma que está ahí muy clara también. Entonces, a nosotros no se nos impide comunicarnos con las personas. De hecho, tenemos grandes amistades. Yo tengo clientes que son católicos, evangélicos, de mis cuadros, con los que yo tengo muy buena amistad y muy buena relación y nunca he tenido un problema. Entonces, mire cómo se generan estos estigmas, siempre porque entrevistan es al resentido, pero no entrevistan al testigo de Jehová. Muy bien. La cuestión al final es que estas personas no entienden que dentro de un grupo, de una organización, se den pautas y consejos. Las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Entonces, no, es que te dicen que con cierto tipo... Sí, pero es que tú también lo deberías de saber, indispensablemente que no seas testigo de Jehová. ¿Por qué no te coges un día y te vas a una zona donde están todos los yonkis y los drogadictos y te quedas con ellos y haces lo mismo? ¿Por qué no lo haces? Porque entiendes que ese estilo de vida no va contigo. Pues a los testigos de Jehová también se nos aconseja que ciertos estilos de vida tampoco van con nosotros. Si queréis vamos pasando. De hecho, Samuel,
No, Sí. Samuel, espérate. De hecho, hay padres que a sus hijos les dicen, y no son testigos, son católicos, evangélicos de cualquier religión, o hasta ateos. Le dicen a sus hijos, tú no te me vas a juntar con ese amigo porque es drogadicto o porque es alcohólico. O sea, hasta ellos mismos hacen eso con sus propios hijos. Exactamente. Como el siguiente punto es similar, Juan Carlos, si quieres te doy paso en el siguiente, que es más o menos lo mismo, ¿vale? Y comentas. ¿Cómo controlan la información que consumes? Si quieres, Juan Carlos, comentar un poquito, ya lo unes a lo que querías comentar. Tienes el micro, Juan Carlos, puesto, el micro. Sí, bueno, yo consumo la información, repíteme la pregunta, por favor. ¿Cómo controlan la información que consumes? Okay. O sea, al final es que te están diciendo, oye, tú solo puedes hacer esto, y te dicen solo esto y esto no. Y eso, por lo que se ve, a este tipo de personas pues les provoca daños emocionales irreversibles y psicológicos irreversibles que han destrozado su vida. Bueno, yo la controlo por medio de mi conciencia. Por eso tengo una conciencia. ¿Entiendes? Yo puedo distinguir lo que me va a hacer daño y lo que no me va a hacer daño. Si yo estoy estudiando de la Biblia, yo no puedo entrar a una página que yo sé que me va a dañar mi relación con Jehová. Okay. Un segundo, Juan Carlos. La cuestión está, la pregunta es, ¿cómo controla, o sea, la organización, cómo controla la información que tú consumes? Es lo que le preguntarían a esta persona, es, claro, ellos ¿qué te hacen? Te dicen lo que tienes que hacer y es qué malos, porque ellos te dicen, mira, tienes que vivir así y demás, pero es que estamos en lo mismo. Evidentemente, dentro de un club, de una organización, de un país, hay normas que tienes que cumplir. Entonces la cuestión está, por ejemplo, dentro de los testigos de Jehová, no se permite el consumo de pornografía. No se permite. Se te va a decir varias veces o se te va a ayudar, pero evidentemente si uno sigue consumiendo eso, va a tener que ser expulsado de la organización. Y estas personas entienden que todo eso es manipular. Es manipulación. Pero tú puedes ver pornografía en la calle de manera pública, digo la persona. Entonces, entiendes que dentro de un país que tiene unas normas no permitan ciertas cosas. Pues de la misma manera nosotros tampoco queremos permitir que ciertas personas hagan cosas. Y la única consecuencia es que vas a tener que salir de la organización. No sé si, Galileo, ¿quieres comentar algo? Juan Carlos, es que se oye mucho el sí, de hecho ayer mismo una persona me decía eso, ¿no? De que nosotros no podemos leer una literatura diferente a la que publica el esclavo. O sea, hasta ese punto llegan, ¿no? O sea, hasta ese tipo de patrañas repiten y repiten estas personas, que nosotros no podemos leer nada diferente a lo que publica el esclavo. O sea, no podemos leer otra literatura. Entonces yo a esa persona le respondí que lo sentía mucho, pero que eso era una falacia, eso era una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de las publicaciones del esclavo, podemos leer una cantidad ilimitada de información, como por ejemplo, podemos leer ciencia, podemos leer geografía, historia, podemos leer sobre arqueología. Yo, como ya les decía, llevo años leyendo la patrística de varios siglos, llevo años leyendo libros de literatura universal y inclusive esos libros de literatura universal hasta me los prestó un anciano para que los leyera. Entonces, eso es una mentira, es una falacia. Ahora, ¿por qué ellos dicen esto? Porque ellos están ardidos porque se nos prohíbe supuestamente leer las publicaciones de los apóstatas. Pero es que esto no lo prohíbe el esclavo, esto lo prohíbe la misma Biblia. Como yo les decía, segunda de Juan dice que ni siquiera les prestemos atención, que ni siquiera los recibamos en la casa, que ni siquiera les demos un saludo. Eso significa que ni siquiera debemos escuchar su mensaje, porque traen un mensaje contrario a la verdad. Y yo he leído siempre, digamos, con mi conciencia entrenada, he leído toda esta información científica, histórica, arqueológica, y ningún anciano me ha dicho nada. Es más, cuando muchas veces doy comentarios con datos de estos libros, antes me felicitan en vez de criticarme. Entonces, de pronto puede haber algún anciano por ahí fanático que diga, no, tienes que leer solo lo del esclavo. Eso no ha de faltar. Pero en sentido general, nosotros tenemos acceso a cualquier información, siempre y cuando no tenga que ver con inmoralidad, con espiritismo
o con apostasía. No sé qué pasa con la cámara de Alexander. ¿No sin sonido? No sé, Alexander, si quieres apágala, no sé por qué dicen que apagues la cámara. Si quieres ¿Será la mía? No creo. No, están comentando de tu cámara, no sé por qué, si ha pasado alguna cosa. O... Bueno, vamos a seguir con el programa. Si queréis, seguimos al siguiente punto. ¿Tú crees que es la mía, Samuel? Yo voy a quitar el micrófono a ver si... No, decían la cámara, no sé si a lo mejor es porque te estaban viendo mientras hacías cosas, es que no lo sé, lo han comentado en el... Vale, sí, mejor y ya está. Y tú por lo menos nos escuchas y si quieres entrar lo comentas y ya está. ¿Queréis comentar alguna cosa rápida o pasamos mejor al siguiente punto? Que sí, pueden pasar. Ok. Perdón, hermano. Sí, ya. Eso de la obligación, ellos mismos se les cae ese cuento. Porque fíjate, hace unos años atrás decían, no, que los testigos no los dejan debatir porque los obligan. Ahora se han dado cuenta ellos mismos que no es así. No, y la cuestión está que dentro de una familia, un padre tiene derecho a poner normas sobre lo que tiene que leer su hijo, o lo que tiene que ver, o lo que tiene que hacer. Bueno, pues dentro de una organización no se nos ponen ciertas normas con relación a lo que tenemos que estudiar, eso es falso. Como dice Galileo, yo también llevo años igual que él, estudiamos patrística, estudiamos historia, estudiamos lo que consideramos, eso no te va a traer ningún tipo de problema a la organización. Lo único que te va a traer problemas son ciertas cuestiones que entran dentro de los pecados y evidentemente si se va a controlar, te moleste o no te moleste a la persona, en este caso, pues que entiende que no deberíamos de tener ese tipo de normas, ¿no? Bueno, vamos al siguiente paso, al divorcio. José, si quieres un puntito. Yo entiendo que el tema del divorcio está relacionado con que nosotros solo podemos divorciarnos por adulterio, ¿no? ¿Qué es lo que suele argumentar este tipo de personas? Dicen, bueno, es que si las pegan, no pueden divorciarse. Mira, perdona, lo que puedes hacer es separarte, pero evidentemente el divorcio solo cuando, no sé, algún micro se oye un poquito ahora mismo, aunque parece que estoy yo solo. Bueno, la cuestión está con relación a uno se puede separar, cuando evidentemente la vida no es compatible, no se puede convivir con una persona violenta, alcohólica y demás. Sin embargo, pues no te puedes volver a casar, al menos que quieras salir de la organización. Entonces sí, a lo que te dé la gana. Entonces son a veces cláusulas que intentan ponernos para decir, buscar lo malo, no, sí, no, pero solo por adulterio, pero si realmente las pegan, no, ahí tienen, eso es mentira. Tú te separas, pero si quieres seguir siendo testigo de Jehová, no te puedes casar, al menos que de adulterio. Es la cuestión. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, no, pero lo que pasa es que la norma bíblica, Jesús mismo la dijo. O sea, es que Jesús mismo dijo en Mateo 19, creo que es Mateo 19:9, donde de que no puede haber divorcio a no ser de que sea por adulterio, por fornicación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos en contra de lo que Jesucristo dijo? De hecho, hay iglesias también, iglesias protestantes, hasta la misma iglesia católica siempre ha tenido algunas normas sobre el matrimonio, ¿no? Y sobre el divorcio. Que muchas personas decidan divorciarse por cualquier razón ya es problema de ellas. Pero la norma bíblica es clara, o sea, el divorcio tiene que ir por fornicación. Ahora, si hay violencia, si hay una negación de la manutención y si hay un ataque frontal hacia tu fe, la mujer se puede separar de ese hombre, o al revés. Entonces, en ningún momento se está impidiendo que haya una separación. Lo que no puede haber es una separación o un divorcio simplemente que porque me derramó el café en la pierna, que eso es lo que estas personas pretenden. Por eso los índices de divorcio son tan altos en los países, porque se divorcian por cualquier bobada, porque la sopa le quedó salada, o sea, no es así. O sea, hay normas también que se tienen que seguir y que son cristianas y que son basadas en lo que dijo Jesucristo y los apóstoles. Entonces ahí sí, yo creo que eso es todo lo que hay que decir, ¿no? Lo que pasa es que esta persona, yo escuché parte de eso y decía que es que te obligan a vivir con una persona que te golpea, eso es mentira.
Simplemente se le anima a la persona a tratar de llegar a un acuerdo con la pareja, a tratar de arreglar, de solucionar el problema. Pero obviamente si sigue habiendo violencia, la persona tiene derecho a separarse. Lo que pasa es que nuevamente volvemos a lo mismo, a veces por causa de algún anciano fanático, entonces se crean estos estigmas con respecto a la organización. No, y que la información que quieres transmitir al oyente es distorsionar una realidad para poder atacar, en este caso, a los testigos de Jehová. No sé si Denilson o Juan Carlos, Denilson no habla, como no le veo la cámara, o bueno, Juan Carlos, si quieres comentar algo. Es que fíjate que ellos creen de que nosotros pensamos, nosotros decimos de que en la organización de Jehová no pasa nada, que todo es perfecto, cuando no es así. Esto de los divorcios, nosotros no lo podemos negar porque ha pasado entre hermanos, ¿me entiendes? Pero es un asunto de que no está al alcance del cuerpo gobernante, pues resolver, porque es una decisión personal que se toma. Entonces, eso que dicen que es mentira, que nos obligan a estar viviendo con alguien que no queramos, cosas así, no. Los que nos apegamos a lo que la Biblia dice, procuramos no hacerlo. Si no hay un motivo que en realidad nos obligue, que Jesús lo dijo, que solamente es mediante el adulterio. Muy bien. Si quieres, Moisés, comentar, está intentando subir también Roberto, pero solo se puede subir 6. Y luego alguno sale, pues puede entrar. Yo me salgo, Samuel. Gracias. Venga, muchas gracias. Juan Carlos, un placer. Bye, Galileo. Venga, chao. Adiós. Chao, hermano. ¿Comentar alguna cosita? Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero que nada los quiero saludar. Hace mucho tiempo los he estado viendo y siguiendo. Bueno, con respecto al último punto que ustedes estaban considerando, lo que es el divorcio, y es verdad, nosotros tenemos bien claro que el divorcio bíblico es solamente por adulterio. Sin embargo, eso no significa que un testigo se pueda divorciar por otras causas. ¿Dónde está el pero? Que esa persona que se divorcia, de acuerdo a las leyes civiles, llamémosle así, o las leyes humanas, no puede volver a casarse. Porque al hacerlo, entonces estaría violando lo que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Que la única razón para el divorcio es el adulterio, y bajo esas circunstancias la persona puede volver a casarse, pero si no se cumple con ese requisito, la persona puede divorciarse, se puede romper el vínculo del matrimonio, pero esa persona, a la vista de Jehová, no sé si ustedes recuerdan, salió hace un tiempo atrás una atalaya donde tocaba ese punto, donde decía que la persona, a la vista de Jehová, aunque a la vista del hombre esté divorciado, a la vista de Jehová siguen estando casados. Entonces la palabra divorcio en realidad no es muy relevante. Simplemente cuando esto es así, cuando ese divorcio se tiene que usar como base para que la persona que se divorcia pueda volver a casarse. De lo contrario, el matrimonio a la vista de Jehová va a seguir estando vigente. Era lo que quería comentar. Muy bien, pues muchas gracias por tu aportación, Moisés. Bueno, pasamos a la siguiente, o no sé si Roberto quiere comentar algo, o si quiere que comente ya la próxima. La siguiente, pues estamos hablando del divorcio, ¿no? La siguiente ya sería las transfusiones de... Buenas, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Se te escucha. Bueno, sí hago un pequeño comentario Sí. con respecto a lo que están hablando del divorcio. Podríamos meter en una bolsa infinidad de situaciones, cuestiones de lo que la religión considera apropiado, correcto y aceptable, y compararlo con la Biblia, y veríamos que hay correspondencia con las palabras de Dios. Entonces, desde el momento que se pierde el respeto por lo que las escrituras enseñan y se pone por una supremacía por lo que los líderes religiosos enseñan, caemos en todas estas falacias. Cualquier persona que agarre cualquier ejemplar bíblico va a ver que no hay coincidencia entre lo que sus pastores
sus líderes religiosos. Entonces, cuando los cristianos verdaderos se esfuerzan por aplicar y por llevar en su vida lo que la Biblia realmente enseña, entran en una situación que choca de frente contra todo lo que se te corta un poquito, Roberto. Finalmente seríamos perseguidos parte del mundo y por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Así es. La cuestión está en que a veces lo que no acepta este tipo de personas... Sí, gracias, Roberto. Lo que no acepta este tipo de personas con lo que están transmitiendo a otros es que nosotros nos regimos por normas bíblicas. Y las normas bíblicas solo te puedes divorciar de manera completa cuando se comete adulterio, por temas de adulterio, fornicación. Por lo tanto, uno se puede separar, evidentemente, de una persona que es violenta, que hace ciertas cosas, pero no te puedes volver a casar. ¿Por qué? Porque nos regimos por normas bíblicas. Pero que, evidentemente, una persona se puede salir, en este caso, del pueblo de Dios. No sé si, José, querías comentar algo rápido con este tema o pasamos mejor al siguiente. Mejor al siguiente. El tema de las transfusiones de sangre. Si quieres comentar algo, José. Sí, espérate, bueno, ¿qué es lo que, digamos, generalmente transmiten estas personas? Y no solo estas personas que están resentidos con la congregación, sino también los medios de comunicación. Lo que generalmente transmiten es de que los testigos dejan morir a sus hijos o dejan morir a familiares por no aceptar una transfusión de sangre. Pero lo primero que hay que tener en cuenta en este punto es de que todo testigo de Jehová valora la vida y quiere la vida. Y por eso buscamos siempre tratamientos alternativos. Es como la persona que digamos le gusta la medicina natural y no le gusta la medicina convencional. Está escogiendo una alternativa. Lo mismo nosotros, simplemente no estamos de acuerdo con las transfusiones de sangre y buscamos otras alternativas. Ahora, que esas alternativas sean más peligrosas o provoquen más muertes que las transfusiones de sangre, eso es debatible. ¿Por qué? Porque muchas veces los medios de comunicación se encargan de que se publique y se cree una bomba publicitaria cuando de pronto un testigo de Jehová muere en un quirófano o muere por no haber aceptado una transfusión de sangre. Pero lo que no cuentan los medios de comunicación es la gran cantidad de testigos de Jehová que se han salvado gracias a los tratamientos alternativos. Y mucho menos los medios de comunicación te van a decir a ti cuántas personas han muerto en los quirófanos o han muerto por culpa de una transfusión de sangre. Por eso yo vine con algunas estadísticas que voy a mostrar, dame un minutico y las voy a leer, a ver que yo las tenía acá. Bueno, esto lo publicó la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, un 5% de los nuevos casos de SIDA que se registran cada año se produce por transfusiones sanguíneas. Un 5% de los casos de SIDA. Unas cifras que el nuevo análisis tratará de reducir. Asimismo, la sangre contaminada es responsable de entre 8 y 16 millones de infecciones por hepatitis B anualmente, cada año, y alrededor de 4.7 millones de casos por hepatitis C. Entonces, mire, estamos hablando de millones de casos y millones de enfermedades y millones de muertes por causa de la sangre. Entonces, eso de que la sangre es la panacea y de que toda persona que acepte una transfusión se salva, eso es puro cuento. En realidad, muchas personas también mueren por causa de la transfusión. Entonces, si nos vamos a los tratamientos alternativos, tengo aquí una estadística, la voy a mencionar rápida también. Por ejemplo, allá en España, donde está usted, Samuel, el doctor Xavier Ruira, de Barcelona, él comenta aquí en su página que en los últimos 7 años ha intervenido más de 200 pacientes con patologías cardíacas testigos de Jehová. Perdón, entre esos 200, 126 pacientes testigos de Jehová, donde el riesgo quirúrgico era muy alto. Y dice que la alta de mortalidad que se esperaba era del 11%. O sea, se esperaba de que por lo menos murieran 15 personas de esas 126 operaciones. Y dice él que solo murió un testigo de Jehová. O sea, la tasa de mortalidad fue abismalmente inferior a la que se esperaba. Entonces, eso es cuento de que con los tratamientos alternativos y que al rechazar las transfusiones de sangre los testigos de Jehová mueran más fácil. Tengo aquí otro dato, lo voy a mencionar ya así muy rápido.
porque tengo datos de Stanford Blue, de muchas organizaciones médicas, pero voy a mencionar esta tabla rápida, donde se habla de complicaciones postoperatorias en el grupo de testigos de Jehová y en grupo estándar, o sea, en los que no son testigos. Voy a leer solo la parte de mortalidad hospitalaria. Murieron 4 en el caso de los testigos, o sea, 6.8%, y murieron 5 en el caso de los no testigos, o sea, 8.5%. Murieron más en los que no eran testigos que en los que eran testigos. Entonces, ahí estamos derrumbando ya un mito que se ha establecido en estas personas. Claro. Voy a comentar una cosa y paso a Ed que comente un poquito. Está muy bien, ¿no? El tema de las enfermedades hepáticas están relacionadas con el tema de las transfusiones, y de hecho en España se estaban pidiendo las víctimas que pague España todo el coste, que son unos 100 millones de euros, por haberles puesto sangre. Pero bueno, lo que quería comentar hoy justo, hoy he tenido una conversación con una mujer de Luterana y demás, y lo primero que te sacan es el tema de la sangre, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, tenemos que tratarlo por separado. Primero, hay base bíblica, no comer sangre, luego el mandato de sigan absteniéndose de sangre. Luego, por el otro lado, porque alguien siempre te dice, oye, pero entonces tú dejarías morir a tu hijo. No, es que tú no me puedes hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando va a haber una operación, lo que necesitamos es que el volumen perdido, recuperarlo. Para eso está la EPO, ciertos medicamentos, que si se oscila que vas a perder 20 mililitros, que sería una barbaridad, y tengo conocimiento, tengo familia, mi madre, mi abuela han estado en los mejores hospitales de Madrid trabajando. La cuestión está que tú tienes que subir el volumen, y de repente cuando te operen, si pierdes, ese volumen vuelve a estar estable, ¿no? De hecho, en España, un hermano de Córdoba acaba de tener una operación de médula espinal que era lo peor que había en este tema de sangre, ¿no? Entonces, la cuestión es que hay sustitutorios, hay otras cosas que nosotros queremos hacer. De hecho, el segundo colectivo más grande en el mundo que rechaza la sangre son los médicos, ¿no? Y yo hablé hace años con un médico de Valladolid, de los más importantes de España, y me lo reconoció. Bueno, si quieres comentar algo, quitas tu micro y... Muy buenas, saludos a todos. Samuel, dame un segundito. Galileo, ¿tú me pudieras pasar esos datos que tú tienes por teléfono cuando tengas tiempo? Gracias. Sí, dale. Ok. Bueno, yo quería comentar, añadiendo un poquito a lo que Galileo, hay un vídeo en el canal de y llego a la conclusión de que por cada cirugía mayor que se hace en los testigos de Jehová, o sea, la tasa de muerte es de 0,00076%. O sea, es irrisorio sacar eso. O sea, que la mayoría de la gente cuando hablas de la sangre te dice, ¿y si te dicen no te transfundes o mueres? Pero es que eso es absurdo. O sea, traer eso a colación cuando las cifras son tan absurdamente bajas no tiene sentido. Y luego otra cosa que quería comentar con respecto a los medios de comunicación, cuando suelen hablar acerca de un testigo de Jehová murió por no aceptar sangre y tal. Pero realmente esa es la causa. Porque nosotros conocemos casos, ¿no? Seguramente. Un hermano se va a operar, pide que no se le administre sangre, ¿y qué hacen los médicos? Le intentan obligar, alargan la operación, no, espera que te trasladamos a otro hospital. Toda esa espera, o sea, la ineptitud de los médicos es muchas veces lo que causa que algún hermano puntualmente pueda morir. Pero si de primera se operara directamente con alternativas, la mayoría de las muertes que se producen de hermanos, que son muy pocas, no se harían. Exactamente. De hecho, hoy día el problema que hay es el negocio de la sangre, donde Japón y Estados Unidos tienen el monopolio. Hace unos años facturaban 1.000 millones de euros, donde venden la sangre, uno va a la Cruz Roja, da sangre y luego se la venden a los hospitales, y eso no lo cuentan. Y el problema es que se niegan a los sustitutorios cuando los sustitutorios ya se ha demostrado que son mucho mejores. Sin embargo, nosotros no es el problema de los sustitutorios, ¿no? Que tenemos un mandato bíblico, lo queremos cumplir, y es que el problema es que tenemos algo que es mejor. Yo, por ejemplo, a esta mujer hoy explicándoselo, le decía, mira, yo llego a tu casa, te digo, oye, me estoy muriendo de hambre, y tú me dices, mira, tengo ahí pollo, y yo te digo, mira, yo no como carne, pero te estoy viendo que tienes lechuga, ¿me la puedo comer? No, cómete el pollo. Ese es el problema, que a ti no te da la gana de darme otra cosa que para mí es mejor. De hecho, en mi congregación hay una hermana que estuvo
a punto de morirse porque el embarazo se le complicó y tuvieron que ir desde Betel, desde Madrid, y hablar con el hospital, que son unos delincuentes antitestigos, unos sinvergüenzas, que en enfermedades ponen testigos de Jehová porque son basura católica, y resulta que en media hora la mujer se recuperó. Esa es la cuestión. Si queréis pasamos al siguiente punto y no sé si Moisés quería comentar alguna cosita. Tienes el micro, Moisés. Perdón, sí, yo quería comentar precisamente lo de la sangre porque yo soy un testimonio vivo de alguien que no se murió por rechazar la transfusión de sangre. Yo fui operado me hicieron 2 bypass al corazón. Entonces, y quiero contar así brevemente lo que fue mi historia. Cuando me diagnosticaron el problema cardíaco, aquí en el hospital donde yo vivo, yo soy chileno, ¿ah? Y vivo al sur de Chile, la parte bastante más austral del mundo en realidad, y en el hospital donde me estaba tratando, una de las doctoras, de las cardiólogas que me atendió es evangélica, ¿ya? Entonces cuando supo de que yo necesitaba la cirugía, entonces ella me dijo, lo vamos a derivar a una ciudad donde donde se hacen estas cirugías, que es más cerca de donde vivimos nosotros, que es la ciudad de Temuco. Y yo sabía que ahí no hacen la cirugía sin sangre. Entonces yo le planteé mi objeción y ella me dijo, no, pero es que no hay ningún hospital público que lo haga, y etcétera. Yo le dije, no, sí lo hay, porque anteriormente otro hermano se había operado en un hospital público y ya, cuento corto, cuando ya se determinó que sí existía, que es un hospital que está en Villa del Mar, me tramitaron durante un año aquí en la ciudad para que yo me opere, ya, porque supuestamente no habían camas, pero era porque ellos no hacían ninguna diligencia como para apurar, y mi problema era bien serio, ¿ya? Y cuando finalmente, después de un año, me hospitalizan de nuevo otra doctora para que se apure el asunto de la cirugía, nuevamente habían empezado con esos tiras y aflojas, hasta que el hermano del comité de enlace, que es de aquí de la congregación, se comunicó con el hermano de Viña y le planteó el asunto, y él habló con el médico de ese hospital, y en menos de 3 días yo estaba en Viña, en Viña del Mar. ¿Cuál fue el asunto? Que cuando yo llego a Viña, de hecho el hospital que hace esta cirugía en Viña del Mar, hospital público, comenzó con este tipo de cirugías hace bastante tiempo atrás, y lo comenzó un cardiólogo muy famoso aquí en Chile, el doctor Kaplan, que por los años 60 hizo 2 cirugías de trasplante de corazón. De hecho, en ese hospital se especializan en eso. Y cuando en las rondas médicas se supo que yo era testigo de Jehová, inmediatamente hablaron del protocolo que existe en ese hospital para los testigos de Jehová. O sea, ese hospital tiene bien claro qué es si es un testigo de Jehová, todo lo que se tiene que hacer para operarlo sin sangre. Uno de los hermanos del comité, después, cuando yo fui operado, me comentaba que en ese hospital no recuerdo la cantidad de hermanos que se han operado de distintos tipos y que no se le ha colocado sangre. Una sola persona, que fue un joven, falleció. Pero no por el problema de que no le colocaron sangre, sino que la condición de ese hermano ya era demasiado grave, entonces era prácticamente imposible que pudiera sobrevivir con cualquier tratamiento que le hayan hecho. Entonces, eso de que las transfusiones de sangre son un peligro, claro, yo siempre he dicho, para los médicos flojos, ¿verdad? Claro que lo es, porque a ellos no les interesa investigar si hay otras posibilidades que sean más efectivas, porque ellos te colocan sangre y te dicen, si no te colocas, te mueres, pero si te colocan y te mueren, ya no es problema mío. Pero porque es una imposición, porque como es un negocio lo que hay dentro, le dicen, no, tú tienes que poner sangre. Aquí en España, por ejemplo, las farmacéuticas lo que consiguen es que el gobierno, cuando vas al médico, diga, no, tú tienes que darle esto al paciente. Entonces, al final es un negocio. Entonces, claro, es que por eso te digo, o sea, el asunto es que como ellos cuando te colocan sangre, ellos los resultados no te los van a garantizar. Nunca te van a decir, yo te aseguro que si te colocas sangre no te vas a morir. ¿Qué es lo que dicen si no te colocas sangre? Si no te colocas sangre te vas a morir. Ellos son capaces de afirmar eso, ¿verdad? Pero cuando te colocan sangre y te mueres,
ahí como hay un dicho acá en Chile, ahí Moya paga. O sea, ellos no van a decir, no, chuta, nos equivocamos, perdón. No, se murió. Hay mala suerte. ¿Cierto? Claro, entonces, por eso te digo, o sea, esos médicos que no quieren investigar, porque hoy día, como decía José Luis, las pruebas y la evidencia a nivel mundial de todos los médicos que operan sin sangre son demasiado grandes. Entonces, el médico que no quiera aprender de eso es simplemente porque es cómodo, es flojo y no le interesa el bienestar de la persona. El problema, Moisés, es que muchas veces son los gobiernos los que obligan porque hay un negocio. Por ejemplo, tú vas aquí en España, vas a un hospital privado y hacen lo que tú les pidas. Pero cuando es el gobierno y demás, el gobierno tiene un negocio y quiere que los doctores cumplan. Entonces, según lo escrupuloso que sea cada uno, así hacen, ¿no? Vamos a ir, la siguiente lo que vamos a hacer es ya contestamos simplemente uno, intentar ser lo más rápido posible. ¿Cuántas quedan? Quedan bastantes. Y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por lo menos. Entonces, si queréis, muchas. Yo creo que es mejor hacer una segunda parte. Vale, vos si queréis contestamos alguna más. Una más y dejamos ya el resto para otra parte. Yo iba a decir algo breve. Sí, Roberto. Iba a decir algo breve. Me parecería en una escuela en la que tienen que hacer lo que hace todo el mundo. Lo que pase después no importa. Lo importante es que permanezcamos en esa escuela de la transfusión, porque han negociado detrás. Entonces, los médicos que se oponen a eso son los más difíciles de conseguir, porque se están poniendo en contra de las universidades con los profesores que enseñan la evolución, tienen que enseñar eso porque están adoctrinados. Se te corta, Roberto, es que no sé si no se te oye, Roberto, se te entrecorta todo. Falsa, la que pertenece les ha dicho, y así por el estilo. Perdón, entonces cortó. Es que se te entrecorta todo el rato. Bueno, si quieres hacemos un par de ellas más para que ya que ha entrado Ed también comente. Por ejemplo, la siguiente sería ¿quiénes son los mundanos? La cuestión es que un ataque que normalmente hacen es decir, para todos son mundanos, ellos son, para los testigos, todos son mundanos, como si estuviéramos criticando por llamar a los demás mundanos. No sé si puedes comentar algo al respecto. Yo. ¿A mí me has dado la palabra? Sí, si la quieres y si no, sí. lo comento yo. Claro, piensan que llamamos mundanos a la gente que no es testigo de alguna forma peyorativa, ¿no? Pero realmente cuando nos levantamos cada mañana, o sea, nos levantamos por la mañana, pensamos que vamos a decir para predicar, salimos a la calle para predicarle a la gente, hacemos todos los esfuerzos por ellos, o sea, realmente amamos a los mundanos porque vamos a ir a predicarles y queremos que se salven. Entonces, ¿es peyorativo? No, para nada. Simplemente son personas que no son testigos de Jehová, pero queremos lo mejor para ellos. Por eso nos esforzamos en ir a predicarles. Exactamente. De hecho, la palabra la acuñó el catolicismo para hacer referencia a los que vivían alejados y no se acercaban a lo que era la iglesia, ¿no? Y de hecho, el catolicismo también usa la palabra mundanos y simplemente es una expresión pues, haciendo referencia a los que son de este mundo y nosotros, por decirlo así, pues como que no somos parte de este mundo, pero no es algo que sea para, como que los vemos inferiores. De hecho, el amor que les tenemos es que salimos a la calle para dar testimonio, como muy bien ha dicho Ed. El siguiente sería, si quieres, Galileo, y tocamos un par de puntos más, el tema del bautizo. No sé si quieres comentar algo. Pero, ¿cómo es la pregunta? Simplemente pone el bautizo. Entonces, yo entiendo que a lo mejor le preguntarían cómo nos bautizamos los testigos de Jehová. Sí, debe ser eso, ¿no? Pues obviamente nosotros practicamos el bautismo que practicaba el cristianismo primitivo. Yo he hecho una serie de videos probando que ese bautismo lo hacían por inmersión en las piscinas de Israel, porque casi todo israelita tenía una mikveh, que era una especie de piscina para purificación en su casa, y aparte de eso estaban las piscinas de Bethesda, de Siloán, o sea,
Aparte de eso, Israel está lleno, a pesar de ser un país semidesértico, está lleno de manantiales y se han descubierto cada día más manantiales. Entonces, mire, no, o sea, hay mucha prueba bíblica y también patrística, sobre todo lo que dice Tertuliano, lo que dice Ireneo, de que los cristianos siempre se bautizaban era por inmersión. Entonces, nosotros practicamos eso, el bautismo por inmersión. Pero ¿cuál es la crítica? La crítica es que muchos dicen de que para uno llegar a ser testigo no es como lo hacían los apóstoles, que le predicaban a una persona e inmediatamente la bautizaban si creía. Que nosotros tenemos un protocolo de 1 o 2 años de estudio, de que hay que estudiar un libro o 2 libros, de que hay que responder como 100 preguntas antes del bautismo. Bueno, lo que las personas no saben es que el cristianismo primitivo practicó eso. O sea, los primeros bautismos que se mencionan en el Nuevo Testamento eran inmediatos porque eran personas que ya creían en Dios. Generalmente eran judíos o eran conversos judíos que ya tenían esa creencia. Otros se les bautizó inmediatamente porque estaba el Espíritu Santo que daba la iluminación instantánea de lo que era la verdad. Entonces, estas personas podían llegar a tener una comprensión y una fe casi que inmediata. Pero cuando viene la apostasía, el cristianismo se fracciona, entonces ya el cristianismo empieza a practicar algo que se llama el catecumenado. El catecumenado es mencionado sobre todo en las constituciones apostólicas del siglo III, y la mencionan también otros como Ireneo, como Tertuliano, como Cipriano, Hipólito. Todos estos escritores patrísticos mencionan que los cristianos primitivos tenían 2 o 3 años de aprendizaje primero antes de bautizarse, y ya siendo personas con uso de razón. Eso se le llamaba el catecumenado. Y después de ese catecumenado, la persona tomaba la decisión y era sumergido en el agua. Entonces, eso no se lo inventó la Westover. Eso no lo inventamos los testigos de Jehová. Eso tiene prueba bíblica e histórica. Entonces, creo que eso responde más o menos cómo es nuestro bautismo. Ahora, lo de las 100 preguntas antes del bautismo, eso inclusive los refuta a ellos, a los opositores, porque ellos dicen que a nosotros los testigos de Jehová obligamos a alguien a bautizarse, y es todo lo contrario. Antes ponemos demasiados requisitos para que la persona se pueda bautizar. Antes es difícil bautizarse. Claro. Desde luego, al fin y al cabo, lo que se trata es, no sé qué tipo de crítica sobre el bautismo, pero que nuestro bautismo es el bautismo bíblico. Voy a comentar el tema del estudio, si quieres que comente, pero voy a comentar una cosa que acaban de poner aquí, Rodolfo. Dicen que hablando de que si por beber somos borrachos, incluso dicen que el licor, que el vino en la Biblia no es vino, que sí, que Moisés se emborrachó con Coca-Cola. Tú diles eso, Moisés se emborrachó con Coca-Cola. Y ya está, si a veces es mejor con gente ni tratar, ¿no? Desde luego es alucinante. Si eso no es vino, entonces debe ser Coca-Cola. El tema de los estudios, no sé si a ti te han dejado estudiar, si los testigos podemos estudiar. Samuel, pero ahí se separa con el tema de la universidad, o sea, las dos preguntas son diferentes. El tema es, viene primero que el tema del estudio y luego viene estudiar en la universidad. Son separadas las preguntas. Entonces, el primero se refiere básicamente a lo que ya respondimos, ¿no? De que si un testigo de Jehová puede leer, por ejemplo, ciencia, claro, geografía, arqueología, todas esas cosas, ¿no? Estudiar diferentes cosas a lo que se publica. Claro. Pueden estudiar, pues entonces, bueno, sería lo que hemos tocado. Luego sería el tema de la homosexualidad y estudiar en la universidad. El tema de la homosexualidad, si queréis por hacerlo rápido y demás, es un mandato bíblico, no se puede. Aunque la gente quiera vivir el libertinaje, te tienes que salir de la organización, pero no solo de esta, prácticamente de todas. La homosexualidad es un pecado dentro de lo que establece dentro de las normas de Dios y no se puede tolerar. Que otras organizaciones estén intentando amoldarse para que nadie les diga nada, es su problema. Los testigos de Jehová no podemos tolerar la homosexualidad. Evidentemente, no significa que tengamos que ir contra este tipo de personas, pero lógicamente una persona que practica la homosexualidad no puede ser testigo de Jehová. Y en este caso, Samuel, lo que pasa es que hay que diferenciar entre no estar de acuerdo, ¿cierto? No considerar como parte de nuestra creencia el aceptar la homosexualidad, o sea, no estar de acuerdo con este estilo de vida. Hay que diferenciarlo de la homofobia. O sea, nosotros no aceptamos este estilo de vida simplemente por lo que tú dices, porque nuestros principios bíblicos en los que nos basamos nos dicen que Dios no ve con buenos ojos el que hombres se acuesten con hombres y mujeres con mujeres. Eso está
Lo dice Pablo ahí muy claramente. Ahora, que seamos homofóbicos, eso ya no, porque nosotros respetamos a la persona y dejamos que decida su estilo de vida. Esa es la decisión de la persona. Simplemente mostramos nuestro punto de vista. El hermano iba a decir algo. Sí, Moisés. Sí, es que yo quería hacer una aclaración respecto a eso también, porque cuando se habla de la homosexualidad, nosotros, o lo que Jehová condena, ¿verdad? Porque los textos que hablan de eso, dice hombres que se acuestan con hombres, no personas que sienten inclinación hacia la persona del mismo sexo, porque eso es diferente, ¿verdad? Porque también condena la fornicación, condena el adulterio, pero ¿qué son estos? Son acciones, ¿verdad? Pero podríamos decir que una persona que se siente atraído por alguien que no sea su esposo o su esposa y lucha contra esas inclinaciones y no las ejecuta, ¿podríamos decir que esa persona delante de Jehová está condenada? ¿Verdad que no? Entonces pasa lo mismo con la homosexualidad. No podemos negarnos a que hay personas que tienen inclinación hacia personas del mismo sexo, pero el problema es cuando esas personas violan la ley de Jehová respecto a llevar a cabo esa conducta. Entonces, por eso es que la Biblia es bien clara. La Biblia habla de hechos consumados, por decirlo así. Tanto el adulterio, la fornicación, la homosexualidad. Eso es lo que se condena. Y si una persona tiene esas inclinaciones, y nosotros sabemos que dentro de la organización han habido, de hecho el apóstol Pablo dijo, eso era lo que algunos de ustedes eran, ¿verdad? Porque practicaban aquello. Pero si después se limpian y ingresan a la congregación, aunque su inclinación quizás no ha cambiado, así como la inclinación de alguien hacia el sexo eh, femenino, en el caso de un varón, ¿cierto? Que se puede sentir atraído, pero no va a alimentar esas inclinaciones. Entonces, en el caso del homosexual, cae exactamente lo mismo. O sea, nosotros, o lo que Jehová condena, es la práctica de la homosexualidad como del adulterio y todas esas otras cosas. Muy bien. Bueno, el siguiente punto es estudiar en la universidad. No sé si Ed quieres comentar un poco sobre el tema. Bueno, yo creo que este tema es un poco, bueno, depende un poco de la zona en la que estés, ¿no? Porque me imagino que en Estados Unidos será diferente que aquí en Europa o en España, por ejemplo, ¿no? Aquí en España la universidad es como la ESO, pero más larga. O sea, vas a estudiar, puedes hacer cursos a distancia, no hace falta ni siquiera que vayas presencialmente. O sea, no hay problema en sí con la universidad, siempre y cuando lo mantengas en su sitio, ¿no? O sea, si no te... Por ejemplo, si vas a un campus y todas esas cosas, pues sería diferente, ¿no? Pero a lo que voy es que simplemente estudiar más tiempo no es el problema. El problema es que puedes tener mucho contacto con gente que te va a mal influenciar, que puedes dedicarle demasiado tiempo y dejar de dedicar tiempo a lo importante. Pero el estudio en sí no es el problema. O sea, de hecho, conozco hermanos en congregaciones de las que he estado que han ido a la universidad a distancia y no ha habido ningún problema. O sea, no es una norma de no puedes ir a la universidad. Puedes hacerlo mientras lo mantengas en el sitio donde deba estar. Muy bien. La cuestión es innegable que dentro de lo que es la organización recomiendan no ir a la universidad. ¿Cuál es la cuestión? No te obligan, no te van a expulsar, no hay ningún tipo de castigo donde te puedan decir, si vas a la universidad te vamos a expulsar o dejas de ser testigo. La cuestión está que, como muy bien has dicho tú, en ciertas congregaciones, si ven que hay algún tipo de mala influencia de ti, pues que a lo mejor o en la congregación o alguna cuestión, simplemente a lo mejor no vas a tener privilegios en esa congregación. Sin embargo, si tú quieres estudiar y el pago es que de momento no vayas a tener privilegios en la congregación, pero no se te va a hacer nada, ves a la universidad, haz lo que tú consideres que tienes que hacer, que no se te va a expulsar, que no estás cometiendo adulterio, que no estás cometiendo fornicación. Es simplemente un consejo donde puede implicar que no tengas ciertos privilegios en la congregación, si eres ministerial o anciano. Y ya está, no hay más. Entonces la cuestión es que te dicen que no vayas, que es un consejo. Ahora tú puedes aceptarlo o no, y simplemente las consecuencias están dentro de un margen. No sé si, José, quieres decir algo rápido y pasamos a la siguiente o para ir dejándolo ya.
Sí, o sea, cuando uno va a los evangelios, tanto Jesucristo como los apóstoles, invitaban a sus seguidores a, digamos, a convertirse en predicadores, en pescadores de hombres. En ningún momento Jesús o los apóstoles le dijeron, venga, vayan, estudien en las universidades, en las academias griegas, en los gimnasios griegos. En ningún momento se les dijo, va a estudiar en filosofía, va a estudiar en historia, no. Porque Jesucristo vino con una misión y los apóstoles también se dedicaron a esa misión. Entonces, eso hace el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante anima a los jóvenes a que sigan ese camino, ¿no? El camino espiritual, a que sigan el camino de predicar, tal como lo hacían los de Jesús y los apóstoles. Pero ya individualmente cada persona, cada joven decide si quiere ser precursor, si quiere ir a Betel, si quiere predicar, o si quiere irse más bien a estudiar en una universidad, o estudiar una carrera que no sea, digamos, una carrera técnica diferente. O sea, es que hay muchas alternativas. Y el esclavo simplemente anima a los jóvenes a lo espiritual, pero no está prohibiendo en ningún momento que se estudien otras cosas, que se estudie otra carrera o una carrera técnica. Por lo menos aquí donde yo vivo, y aquí en la ciudad de Cali, por ejemplo, tú vas a muchas congregaciones y se encuentra una cantidad de jóvenes universitarios y una cantidad de testigos universitarios. Entonces, simplemente estas personas quieren crear ese estigma de que los testigos no estudian, de que los testigos solo salen a predicar, y ya vimos que eso es puro cuento chino. Vale. Quedarían 4, pero bueno, hay 2 de ellas que prácticamente yo creo que no tiene importancia. Es dibujos animados. Yo no sé qué dibujos le prohibirían a esta persona. Es verdad. Le prohibieron a Goku. Hay consejos, ya está, que si quieres ver a Bob Esponja, que la veas. A mí no me gustan los dibujos. Sin embargo, es cierto que dentro de todo, de una organización, hay consejos. Entonces tú lo puedes aceptar o no. Y tú ver si vas por la calle haciendo ondas vitales o si a ti no te influye Goku ese, ¿no? Y bueno, el tema de la importancia de Dios creo que tampoco es necesario. Entonces solo quedarían cumpleaños y qué pasa cuando sales de los testigos de Jehová, que creo que al final es algo importante. No sé si queréis comentar algo de los cumpleaños, alguno de vosotros. Samuel, lo que pasa es que es claro en la Biblia, en la historia, de que los cristianos primitivos no celebraban los cumpleaños. Hay una cita de uno de los escritos de Orígenes de Alejandría del año 253, donde él claramente dice que los cristianos no celebraban el día de su cumpleaños, que eso solo lo celebraban los paganos. Lo que pasa es que por cuestión aquí de tiempo y espacio, pues no puedo poner la cita ni leerla, sí, pero pues ya la he mencionado en otros videos, ¿no? Y aparte de eso, ningún siervo de Dios en la antigüedad celebró su cumpleaños. O sea, no lo celebraban los apóstoles, no lo celebraban los patriarcas, no lo celebraban ellos. Entonces, ese tema me parece suficientemente claro, y aparte de eso tiene origen pagano. Puedes ir a Google inclusive y buscar páginas que no son de testigos y todas te van a decir que eso es de origen pagano. La cuestión con el tema de los cumpleaños, siempre te dicen, es que los testigos no lo celebran porque hay 2 casos en la Biblia donde le cortan la cabeza a 2 tíos y claro, por eso ellos lo ven negativo, que no, que es mentira, que no te has enterado después de estar 20, 30, 40 años dentro de los testigos de Jehová, ¿por qué no celebramos los cumpleaños? La cuestión, los cumpleaños, ¿quién los celebraban? Solo los celebraban emperadores, reyes, gobernantes, donde ellos ese día podían hacer lo que les diera la gana, como si le querían cortar la cabeza a quien pudieran. ¿Cuál es el problema? De repente, a partir del siglo IV, el cristianismo que empieza a mezclarse con Roma, de repente, como el 25 de diciembre nacía Mitra, ahora, claro, Jesucristo tenía que ser Mitra, y el 25 de diciembre empiezan a celebrar a Jesucristo. Si Jesús ya celebra su cumpleaños, tú también puedes celebrar el tuyo. La cuestión está que el mundo al final te mete algo que tú tienes que aceptar sí o sí. Pues nosotros no lo vamos a aceptar. Tan fácil como eso. Que si tú quieres celebrar tu cumpleaños, celébralo, pero a lo que te dé la gana, pero que nosotros no lo aceptamos. O sea, el mundo no va a decidir lo que nosotros tenemos que hacer, porque esta gente te dice, no, es que a mí me dicen y yo como tengo que vivir me han programado. No, perdona, a ti te ha programado el mundo y el mundo te dice lo que tienes que hacer, pero del mundo no dices nada, solo de los testigos de Jehová. No sé si alguno queréis comentar alguna cosa más, o... Sí, bueno, pues también si nos fijamos en el tipo de celebración que son los cumpleaños, no es una celebración típica, o sea, apropiada para un cristiano, porque evoca la egolatría, el egoísmo, la falta de autodominio, son ocasiones en las que se permite todo.
Entonces, ¿qué hace un cristiano en una celebración así? Independientemente del origen, de lo que diga la Biblia, o sea, es una celebración que llena de excesos que no es apropiada para un cristiano. Y ya si le sumamos lo que habéis dicho vosotros, pues ya... Y la cuestión está que, por ejemplo, de Jesús, sabemos el día que muere, la hora, todo, lo sabemos todo. Oye, que no sabemos el día que nació. ¿A qué hora nació? Perdón, sabemos el día, pero no... bueno, yo no sé por qué he dicho o sea, que no sabemos, evidentemente no sabemos el día, sí que sabemos el día que muere y demás, pero no sabemos el día. Oye, qué curioso que Dios no dijera el día. No sé si Moisés quieres comentar algo del tema de los cumpleaños y las festividades y pasamos a la última. Claro, precisamente eso. O sea, si en, si en alguna parte de la Biblia se encuentra que algún siervo de Jehová celebró un cumpleaños, aunque sea una, entonces diríamos, ah, no, es que en realidad Jehová sí lo veía con buenos ojos. Pero no, porque como el proverbio que dice que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, ¿por qué? Bueno, la evidencia es clara, ¿verdad? Eso no me quería apuntar. Muy bien. Bueno, pues si queréis ya acabamos con la última, que sería ¿qué pasa una vez sales de los testigos de Jehová? José, no sé si quieres comentar algo. Sí, 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 porque yo escuché lo que la persona dijo en esa pregunta, ¿no? Entonces, generalmente la idea de estas personas al atacar a los testigos de Jehová es decir, de que tú siempre vas a salir mal de los testigos de Jehová y de que siempre que sales de los testigos de Jehová te van a hacer una persecución y que se van a ir en tu contra y que van a poner a la familia en tu contra y que te van a atacar y que te van a deprimir y que te van a llevar al suicidio inclusive. Y todo eso es una mentira, es una falacia. Inclusive a veces dicen de que es imposible, es casi imposible salirse de los testigos de Jehová. Y eso también es mentira porque hay dos vías. La primera es una persona que no quiera seguir en la congregación, simplemente no vuelve a asistir a las reuniones, no vuelve a participar en ninguna actividad y con los meses a esa persona se le toma la congregación como una persona inactiva, o sea, una persona que ya no participa de las actividades de la congregación. Y a esa persona no se le expulsa, no se le está, digamos, visitando cada semana, no se le está recriminando, no se le está atacando, o sea, simplemente a veces hasta uno se olvida de esas personas, se olvida inclusive a veces de que existen, porque ve, no volvió tal persona, y de pronto si uno pasa por la casa la visita y lo saluda, o de pronto lo anima a volver a la congregación, pero no más. Entonces, millones de personas inclusive han estudiado con los testigos de Jehová, y otros miles inclusive se han llegado a bautizar y no han vuelto, se han hecho inactivos. Ya eso es un problema entre ellos y Jehová. Ahora, la segunda vía ya es la de ser expulsado, ¿no? Pero ya se expulsa no porque la persona no quiera ser testigo de Jehová. Entonces, ese cuento de que no, es que yo no estuve de acuerdo con una creencia y yo no quería ser testigo y me expulsaron. Eso no es así. A nadie se le expulsa por no querer ser testigo o por no estar de acuerdo con una enseñanza. A la persona se le expulsa es por cometer un pecado grave, o en el caso de la apostasía se le expulsa es porque no solo tiene una duda o no cree algo de la congregación, sino que ataca a la congregación, ataca a los ancianos y quiere subvertir la fe de la congregación y quiere arrastrar los discípulos de la congregación detrás de sí. Entonces, cuando esa persona entra en un choque contra la congregación, es cuando los ancianos le dan consejo, y si la persona no atiende el consejo, se le puede llegar a expulsar por apostasía, pero a nadie se le expulsa por tener una duda o por simplemente irse y decir que no quiere volver. Cualquier persona, yo mismo, Samuel, el hermano Ed, el que quiera de aquí, hoy decide, no quiero volver, simplemente no vuelve y se hace inactivo. O sea, el que se les puso pecado grave y el apóstata ya es porque empieza a atacar a la congregación, que es diferente. Entonces, no sé si respondí ahí o quedó algún hueco para llenar. ¿Qué hacer después de salir de los testigos de Jehová? ¿Qué es lo que le preguntan a estas personas? No sé qué puedes comentar al respecto. A mí lo que me sorprende es que muchas, bueno, en cuanto a los apóstatas, ¿no? ¿Qué hacen cuando dejan de ser testigos de Jehová? En vez de seguir con su vida, como debería ser lo normal, una persona que, imagínate, está en una empresa y que ve cosas raras y, bueno, me voy a salir de esta empresa, sigo con mi vida. Pero no. Ellos dedican su vida, y lo podemos ver con multitud de personas que han salido de los testigos de Jehová en las redes sociales, dedican su vida a hablar en contra nuestra. O sea, ¿qué sentido tiene eso?
De hecho, dedican más tiempo. Cuando ya no son testigos de Jehová, dedican más tiempo a investigar nuestras publicaciones para sacar errores que el tiempo que investigaban cuando eran testigos de Jehová. O sea, evidentemente son personas que no tienen buena actitud, o sea, una actitud pésima. Entonces, ¿qué hace a una persona cuando deja de ser testigo de Jehová? Si tiene una buena actitud, sigue con su vida y ya está. Pero estos apóstatas, pues, tienen una actitud horrible y bueno, se desahogan de lo que muestran en sus redes sociales. Desde luego se ve que son personas que no tienen una actitud para nada buena. Exactamente. La abundancia del corazón habla a la boca, ¿eh? Lo que siempre tuvieron dentro. No sé si quieres comentar Samuel. algo. Ah, sí, dime. Sí, espera, ya recordé un poquito como el objetivo de la pregunta y la respuesta que dio la persona, ¿no? Lo que pasa es que la persona decía de que al estar en la congregación tenían una vida social que al salir de la congregación quedaba sola en el mundo, que ya no podía tener vida social porque no estaba preparada, porque no tenía amigos afuera, porque no tenía familiares ya. O sea, como quien dice, al dejar de ser testigo, entonces ya se siente sola en el mundo y puede inclusive hasta suicidarse. Y eso es una mentira. O sea, simplemente si la persona sale, tiene millones de personas con las cuales conseguir amigos. Tiene miles, cientos de familiares con los cuales puede establecer una amistad. O sea, simplemente si la persona sale de la congregación es porque no quiere tener amistad con 50 o 100 que están en la congregación, pero afuera tiene miles de personas con las cuales establecer una amistad. Entonces, ese cuento de que ya queda sola es solo para crear ese estigma, solo para despotricar o formar una diatriba contra los testigos de Jehová. Y aparte de eso, si la persona sale expulsada, bueno, no puede hablar con 50 o 100 personas de la congregación, pero tiene cientos de personas con las cuales puede establecer una vida propia. Pero como decía el hermano Ed, en vez de establecerse una vida propia, unas nuevas metas, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, se dedican su vida a la diatriba contra los testigos de Jehová. Y ahí se consumen en ese odio, y ahí se diluyen, y ahí se les pasan los años, y ahí envejecen. Tanto es así que uno los ve que cuando recién salieron de la congregación, eran personas decentes, con una cara amable, y los ve uno años después, cuando hacen sus videos, y ya tienen una barba fea, enmarañada, una cara de odio, una cara horrible, casi demoníaca. ¿Por qué? Porque dedican su vida a diluirse en ese odio, a vomitar odio, a crear esa diatriba. Entonces están perdiendo hasta su propia vida por eso. Dedíquense a sus proyectos, hagan su propia vida. Exactamente. ¿Quieres hacer algún comentario breve, Moisés, sobre el tema? Es que sí, de la expulsión. Es que nosotros igual tenemos que hacer la separación, ¿verdad? Están los expulsados por cometer pecados y no arrepentirse, ¿verdad? Y por el otro lado están los apóstatas. En el primer caso nosotros tenemos muchos ejemplos, igual que me imagino que en las congregaciones de ustedes, de hermanos que después vuelven a la organización y la experiencia de ellos es cuando estuve fuera tantos años, llegó un momento en que lo único que yo sabía era que mi lugar era la congregación. En el caso de los apóstatas es diferente porque el apóstata, como decía el hermano anteriormente, ellos cuando salen de la congregación y salen por resentimiento, ¿verdad? Ellos se vuelven activistas contra los testigos. Y ellos pasan a ser lo que dice el dicho, ¿verdad? El perro del hortelano, que no comen y no dejan comer. Porque ese es su objetivo, ¿verdad? Al sacar a las personas, pero ¿a dónde las van a llevar? ¿Qué les ofrecen? Odio, resentimiento. Es lo único que ofrecen porque ellos no dicen, mire, sálganse de allí y vengan acá porque acá está la verdad, esto es lo que dice la Biblia. No, a ellos no les preocupa eso. Entonces por eso ellos simplemente son activistas porque es lo único que les queda, porque es lo que hace Satanás. Pues Satanás hasta el día de hoy sigue siendo un activista, ¿verdad? Sigue tratando de sacar a las personas, alejarlas de Jehová. Entonces ellos hacen lo mismo. Entonces por eso para nosotros los apóstatas son como la lepra. De ellos nosotros nos vamos a mantener alejados de cualquier manera. Y de un expulsado nosotros siempre tenemos la esperanza de que algún día ellos van a volver a la congregación y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Muy bien, exactamente. Bueno, ¿qué hacer? Sí, vas a comentar. Espera, Samuel, 10 segunditos nomás. Es que me pareció muy llamativo el término del hermano Moisés. Solo 10 segundos. El hermano Moisés cuando dice que el mayor activista es Satanás el diablo, y es cierto, porque dice que día y noche está atacando a nuestros hermanos. Entonces, eso es lo que hace un activista, atacar día y noche, acusar día y noche. Pues yo lo que les contestaría que hacer después de salir de los testigos de Jehová es aclimátate al mundo.
Vive tu vida en el mundo, que es lo que querías. Olvídate de los testigos de Jehová. Ahora ya no tienes normas. No te van a expulsar del mundo, evidentemente, por cometer adulterio, fornicación o vivir tu vida. Tú vive tu vida, olvídate. Vive, porque el que va a venir después, ese sí te va a pedir, ese sí te va a pasar la factura, aunque tú no creas, aunque tú creas que no existe o que es otro Dios, tú tranquilo que te va a pasar la factura. Entonces, aclimátate al mundo, que es lo que querías, vive el mundo, olvídate de los testigos de Jehová, cómprate una vida y hazte una vida. Porque muchos dicen, no, es que perdí a mi familia. Pero mira, si la mayoría resulta que saludáis a vuestros hermanos o a vuestros padres una vez al año, si es que os veis en Navidad, ¿qué me estás diciendo? ¿Que ahora resulta que porque te has ido y no te hablen? No, mira, si sales de los testigos de Jehová, haz lo que quieres, que al final era ir por el camino ancho, cómprate una vida, vive tu vida, que nadie te va a pedir ya ningún tipo de explicación, que ya te la van a pedir después. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar con todos vosotros. Si os queréis despedir, nos despedimos, que llevamos ya 1 hora, casi 2 horas, y ya está. Chao, chao. A todos. Gracias a todos.